Muy buenas tardes a todos. Doctora, un cordial saludo. Mi nombre es Iván Darío Cerón González. A continuación voy a realizar la presentación de mi avance de proyecto titulado Estrategias de enseñanza integradoras para la transformación educativa. Iniciamos con el- la ruta, ¿cierto? Enseñar a estudiantes iguales excluye. Esta es una diapositiva que nos permite hablar sobre por qué innovar, ¿cierto? El punto de partida aquí es que el mundo ya cambió, ya tenemos que enseñar igual a estudiantes de distinta nacionalidad, distinta procedencia y no podemos excluir. En un colegio que se atiende en una jornada regular como donde yo trabajo, los jóvenes extra edad, la aceleración, la jornada nocturna, la jornada diurna, deben atender a las necesidades de los estudiantes. Por eso el docente ya no puede entenderse como un transmisor de conocimiento de saberes específicos, sino como un mediador y un agente de cambio. En ese orden de ideas, la innovación no es aplicar modas, sino pensar con intención estrategias diferentes, lenguajes, rutas de aprendizaje y en este orden de ideas la tesis del proyecto sostiene que el currículo del colegio admite una innovación viable si se desplaza su eje hacia el aprendizaje y diversifica las estrategias. Ahora dialogamos sobre la lectura honesta, no plenamente. Entonces hablamos de un diagnóstico donde nos podemos preguntar, ¿son honestas las estrategias actuales? La lectura honesta nos dice que no necesariamente, no plenamente. Predomina la exposición magistral en muchos casos, el texto escrito como evidencia prácticamente única del desarrollo de las clases, pocos canales para muchas formas de aprender. Entonces podemos tener perfectamente más de 20 o 30 formas de aprender en el aula, incluso hasta 40, y todavía usamos dos o tres canales distintos. Insuficiencia doblemente intencional. Por un lado, la pedagógica, porque existe la evidencia que muestra que las metodologías activas y por proyectos producen aprendizajes significativos más que la transmisión de conocimientos y fechas. Y por otro lado, la ruta de la equidad, porque permite validar solo el ensayo, que solo el ensayo escrito no deja ver con suficiente claridad lo que los estudiantes comprenden y que ellos se pueden expresar por otros lenguajes. Una precisión importante aquí es saber que la salida no es cambiar un método por otro ni adoptar la clase supuesto a diferentes estilos de aprendizaje, ¿cierto? Que carecen respaldo empírico la mayoría, sino que la salida es diversificar las rutas hacia el conocimiento. Ahora, ¿qué retos tiene la propuesta? Entonces aquí vemos 4 retos. La propuesta responde formalmente a los avances previos en 4 líneas. Atiende con fuerza 3, la formación para la vida, las competencias transversales y el pensamiento crítico. La colaboración, la ciudadanía, la pertinencia contextual. El reto más directamente abordado sería tomar la localidad de Kennedy, en donde yo trabajo, los intereses de estos estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra como un punto de partida y mirar cómo la resiliencia a las emergencias, la organización híbrida de los contenidos se hace manifiesta. Atender directamente la flexibilidad y la titulación, ¿cierto? En el caso de los proyectos como la profundización donde yo trabajo, favorecer rutas flexibles, ¿cierto? Ese sería una prioridad parcial, pero la titulación con la equivalencia depende de las decisiones de la política educativa que entran en la institución. Claro que todos ahorita estamos, digamos que estandarizados por el ministerio. En cuanto a los proyectos integradores de aula, tenemos estrategias. Primero, un dispositivo curricular transdisciplinario situado en la enseñanza, organizando todos los saberes y toda la escuela, la orientación pedagógica
en torno a un problema real del entorno que integra varias áreas, no las justapone. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando un proyecto de huerta escolar en el colegio, donde están interviniendo matemáticas, diseño, artes, ciencias naturales, historia y sociales. Es un proyecto interdisciplinar que está buscando pues, contextualizar a los estudiantes en situaciones de la vida real. Transdisciplinario porque digamos que atiende a todas las asignaturas, pero no segmentadas, sino que trata de tener un hilo conductor situado en el colegio precisamente para no tener que salir, con protagonismo estudiantil totalmente porque se les entrega el proyecto de la huerta, el espacio y se empiezan a mirar qué alternativas se van generando a partir del interés de los estudiantes. Y tenemos unos docentes que diseñan y median la información, los conocimientos, y esos somos los que estamos al frente de los procesos de profundización. Las estrategias, 5 estrategias que hoy ya no se trabajan. Sobre este marco propongo 5 estrategias que hoy en día no se trabajan de manera sistemática en la escuela, en la institución. Por ejemplo, el aula invertida que saca la exposición del aula para dedicar la clase a practicar y discutir. La gamificación con retos, niveles e insignias siempre ligados a los objetivos de aprendizaje más que al logro de enfocarlo a un juego como tal. El aprendizaje basado en retos y proyectos, niveles de, perdón, con problemas auténticos del entorno, la metodología STEAM, que es la que nosotros manejamos en mi especialidad, retos y proyectos y metodología STEAM, donde unimos 5 asignaturas, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en proyectos, con roles específicos y con proyectos integradores. Y por último, el diseño universal, donde hay múltiples formas de representación, acción y expresión motivadas desde la planificación. La siguiente, miramos cómo se contemplan estas propuestas, ¿no? Estas estrategias. Ellas no son islas, sino que, por ejemplo, la aula invertida y la gamificación se pueden transformar en la gestión del tiempo y la motivación para un proyecto. La metodología de retos o basada en proyectos y la metodología de STEAM tienen todo que ver, pueden estar alineadas perfectamente, aportan integración multidisciplinaria o transdisciplinaria a través de programas reales. El DUA garantiza que todo se diseñe, se planifique desde un inicio para poder implementarlo en el aula. El marco que atiende a estas estrategias son los proyectos integradores de aula y están pensados para el Colegio Nacional Nicolás Esguerra como pilotos graduales, recursos descargables para quienes no tienen conectividad, retos conectados con Kennedy, la localidad y varias vías de demostrar lo aprendido, no solamente el texto o la imagen. En este momento tenemos mucha interdisciplinariedad, tenemos mucha información, informática, programación, tenemos tecnología, tenemos STEAM, tenemos IA, que son grandes herramientas para trabajar. Los efectos, entonces transformamos la metodología para mejorar la calidad. ¿Por qué transformamos la metodología? Porque produce efectos en el aprendizaje, específicamente 3. Lo hace más significativo, más participativo y más equitativo. No solamente, la calidad no solamente juega con los recursos ni los resultados de las pruebas estandarizadas, sino que para nosotros la calidad también está en el entorno, el contexto y la significancia que tiene cada proyecto en los diferentes cursos y los diferentes niveles, y los estudiantes que se sienten satisfechos y se sienten motivados. Para la discusión, coherencia, aportación y límites honestos. Entonces, en esta discusión destaco 3 cosas. La primera sería la coherencia interna, ¿cierto? El objetivo podría analizar e innovar el currículo mediante proyectos transdisciplinarios.
La tesis inicial sostenía que esa innovación era viable si se desplaza hacia el eje del aprendizaje. Las teorías del proyecto, las inteligencias múltiples, la advertencia sobre la brecha entre el modelo y la práctica, pues nos han mostrado diferentes elementos, diferentes alternativas. Encontramos que la propuesta es concreta. En segunda instancia tenemos aportes y límites, donde se analiza cada una de las estrategias, se articulan propuestas integradoras situadas en la institución. Y la tercera sería el límite muy honesto y muy racional entre el avance en una revisión documental orientada, por ejemplo, al diseño, la validación empírica que queda para las siguientes fases de esa etapa de diseño, de esa etapa de aprendizaje. Como conclusiones, innovar no es incorporar más y más recursos, es repensar cómo se aprende. La transformación del pensamiento del docente es la condición. Los proyectos integradores de aula y las 5 estrategias son el camino para una enseñanza más activa, inclusiva y pertinente. Las condiciones para que no sean experiencias aisladas son la formación docente continua, que todos estemos preparados para asumir desde diferentes partes y desde diferentes enfoques. La conectividad y la infraestructura son fundamentales porque son los recursos que utiliza el siglo XXI, y la articulación institucional para que no haya como esa discriminación entre asignaturas, de que esta es más